El Sereno no era simplemente un barrio cualquiera de Los Ángeles. Para mí, era un lugar donde cada esquina exhalaba la tristeza de una vida sin salidas. Nací en 1968, en una casa de madera que crujía como si siempre estuviera a punto de derrumbarse. Mi madre hacía de todo para poner comida en la mesa, y mi padre, un mecánico de manos callosas, trabajaba hasta tarde, siempre con una expresión cansada y la mirada vacía. Esa mirada, sin embargo, decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Me advertía, sin necesidad de hablar, que la vida no sería fácil. Mientras los niños a mi alrededor parecían acostumbrados a vivir entre paredes agrietadas y calles marcadas por la violencia, yo sentía que aquello me asfixiaba. Los sonidos de las sirenas que resonaban en las noches eran casi constantes, y mis ojos se abrían asustados en la oscuridad, mientras el miedo se apoderaba de mi corazón. La vida parecía estar siempre al borde de un colapso, como si algo terrible fuera a suceder en cualquier momento. Pero yo tenía algo que los demás no parecían tener, una esperanza escondida entre las notas y melodías que fluían dentro de mí. Desde muy temprano, me di cuenta de que la música era mi única salvación. El sonido de mi voz era mi escape, mi manera de olvidar todo lo que me rodeaba y, por algunos minutos, transportarme a un lugar donde las preocupaciones no existían. Cuando cantaba, no había grietas en las paredes, ni hambre, ni la constante presencia de la violencia. Me entregaba por completo, y cada nota parecía llevarme más lejos de aquel barrio. Cantar era como tener alas, una salida de la realidad que me asfixiaba. Mi madre, una mujer de pocas sonrisas, siempre me decía que mi voz era un don. «Naciste con esto, Troy», decía ella con los ojos llenos de una fe inquebrantable. Creía que, de alguna manera, mi voz me sacaría de aquel lugar, y su esperanza me contagiaba. En los momentos más difíciles, repetía para mí mismo: «Voy a salir de aquí, lo lograré». Era una promesa, un juramento silencioso que hacía para mí mismo, en la oscuridad del cuarto que compartía con mis hermanos. Los años 80 fueron tiempos de cambios y peligros. Para muchos, esos fueron años de fiesta, de libertad y de canciones memorables. Pero en El Sereno, eran años difíciles, una época en la que las drogas y la violencia se volvieron parte de la rutina del barrio. Veía a amigos de la infancia perderse en ese abismo, pero me rehusaba a ser parte de ello. Mantenía la cabeza baja y el enfoque en la música, aferrándome al único sueño que me daba fuerzas para continuar. Para los demás, solo era otro chico del barrio. Para mí, estaba en camino a algo más grande. Fue a los 15 años cuando surgió mi primera oportunidad real. Un concurso de talentos local sería realizado en el centro comunitario, y decidí participar. No tenía nada que perder y, quién sabe, tal vez podría mostrar mi talento a alguien que creyera en mí. Canté como nunca, y sentí que mi voz llenaba aquel pequeño auditorio, pero lleno de vecinos que, como yo, buscaban una razón para seguir adelante. Gané el primer lugar y, con ello, un pequeño contrato para grabar una canción. Ese fue el comienzo de todo. En ese momento, empecé a creer que tal vez mi destino realmente estaba a punto de cambiar. Con el contrato en mano, comprendí que, finalmente, la vida podría llevarme más allá de las fronteras de El Sereno. Los días que siguieron fueron intensos, repletos de ensayos y preparaciones para mi primera grabación. Cada minuto en el estudio era un sueño hecho realidad, una oportunidad para dejar mi huella en el mundo. Mis padres se sentían orgullosos, especialmente mi madre, quien veía eso como una señal de que todo lo que había sacrificado por mí había valido la pena. La canción que grabé era simple, pero mi voz estaba allí, impregnada de toda la emoción de una vida de luchas. Poco a poco, comencé a ser reconocido en pequeños círculos de la ciudad. La gente comentaba sobre la canción y hablaba de mí con una curiosidad mezclada con expectativa. Fui invitado a tocar en clubes y bares, lugares donde, finalmente, la música que tanto amaba encontraba un espacio. Esos pequeños escenarios eran mi arena. Allí me transformaba, dejando de ser solo el chico del barrio para convertirme en algo más. En cada presentación, sentía la energía del público, y eso me alimentaba de una manera indescriptible. Sin embargo, no era un camino fácil. La noche estaba llena de peligros y tentaciones, y los lugares donde me presentaba estaban muchas veces rodeados de personas que se habían perdido. Drogas, alcohol y peleas eran parte de ese universo, pero intentaba mantenerme al margen. Era como caminar sobre un abismo, donde cualquier paso en falso podía costarme todo. Aún así, me mantenía enfocado,
con la imagen de mi madre y de mi padre cansado dándome fuerzas para continuar. La música era lo que me mantenía sano, lo que me alejaba de los errores que podrían destruirme. Estas presentaciones también trajeron algo que no esperaba, un sentimiento de pertenencia. Aunque aún vivía en el mismo barrio y enfrentaba los mismos problemas, de alguna manera, estar en un escenario me hacía sentir diferente. Ya no era solo Troy, el hijo de un mecánico, sino alguien con una voz, alguien que podía ser escuchado. Ese sentimiento era nuevo, pero echó raíces en mí como una necesidad, algo que buscaba cada vez más, en cada show, en cada nota. Mi música comenzaba a resonar por las noches de Los Ángeles, y sentía que la salida de ese mundo finalmente estaba a mi alcance. Mis amigos del barrio veían en mí una especie de esperanza, una prueba de que alguien como nosotros podía tener un futuro diferente. Para ellos, yo era un ejemplo, para mí, solo era un chico intentando sobrevivir. Cada noche, volvía a casa con el cuerpo cansado, pero con la mente llena de sueños. Sentía que, con un poco más de esfuerzo, la oportunidad de mi vida estaba ahí, esperando por mí. Fue en una de esas presentaciones cuando la vida me ofreció una oportunidad que parecía un sueño. Un hombre misterioso se me acercó al final de un show y me entregó una carta. Era una carta hermosa, escrita en un papel elegante y grueso, con detalles dorados que llamaban la atención. Al leerla, me di cuenta de que era una propuesta, una invitación a una fiesta exclusiva en la mansión de un famoso productor en Hollywood. Aquello parecía la oportunidad que siempre había esperado, la puerta que necesitaba abrir para finalmente salir del sereno y alcanzar el mundo. La invitación, sin embargo, no era solo un trozo de papel, era una promesa. Aquella carta se convirtió en mi amuleto, el símbolo de que mi vida estaba a punto de cambiar. Este es el comienzo de todo, pensé. Pasé horas mirando ese trozo de papel, leyendo y releyendo el nombre del productor en letras doradas. El glamour de la invitación me llenaba de expectativas, pero, al mismo tiempo, una inquietud sutil se instalaba en mí. Algo en esa situación parecía extraño, como si estuviera a punto de pisar un terreno desconocido y peligroso. Con la invitación en mano, corrí a mostrársela a Jimena. Ella era mi amiga de la infancia, casi una hermana, y siempre estuvo a mi lado en cada paso. Al ver la carta, sin embargo, sus ojos se entrecerraron y su rostro adoptó una expresión sombría. Sabía sobre los rumores que circulaban en nuestro barrio, historias sobre productores de Hollywood que no tenían la mejor reputación. Troy, ten cuidado, dijo, sosteniendo mi mano con fuerza. Ese mundo no es como parece. He escuchado cosas horribles sobre gente así. Esa noche, las palabras de Jimena resonaron en mi cabeza, pero la ambición habló más fuerte. Crecer en el sereno significaba vivir a la sombra de todos los sueños que jamás se realizarían. Esa carta era una salida, una posibilidad de una vida que mis padres jamás pudieron tener. Sabía que ella estaba preocupada por mí, pero mi deseo de salir de ese barrio era mayor que cualquier advertencia. Entonces, guardé las dudas en el fondo de mi mente y decidí que, pasara lo que pasara, estaría en esa fiesta. Los días antes del evento fueron de una expectativa casi dolorosa. Pasaba horas imaginando cómo sería la mansión, el productor y las otras personas que estarían allí. ¿Serían como yo, jóvenes en busca de una oportunidad, de una salida? ¿O serían personas que ya estaban inmersas en ese mundo, envueltas en los secretos que el propio glamour de Hollywood escondía? Mi corazón latía acelerado cada vez que pensaba en ello, pero el deseo de triunfar era aún más fuerte. Nada me haría desistir. Jimena me llamó la noche de la fiesta. Su voz estaba llena de preocupación, y pude sentir la tensión en cada palabra. No vayas, Troy. He escuchado historias horribles sobre ese lugar, insistió. Traté de tranquilizarla, diciéndole que tendría cuidado, que no dejaría que nada malo pasara. Pero, en el fondo, una sombra de duda comenzaba a formarse. Me puse mi mejor ropa, me miré en el espejo y respiré hondo. Esta es mi oportunidad. Necesito esto. Con un nudo en el corazón, salí de casa, dejando atrás la comodidad de lo que conocía. Cuando el taxi se detuvo frente al portón de hierro de la mansión, sentí el peso de una elección sin retorno. Miré aquel portón inmenso, con ojos esculpidos que parecían observarme, y el símbolo triangular en el centro, que parecía latir en respuesta a mi propia ansiedad. Respiré hondo, intentando disipar la inquietud. Cuando la puerta se abrió, entré, sintiendo que estaba cruzando un portal hacia un mundo nuevo, oscuro y quizás más peligroso de lo que jamás podría imaginar.
Esa noche, mientras esperaba el taxi, el teléfono sonó. Era Jimena, y por su voz supe que estaba angustiada. Ella siempre tuvo una intuición aguda, y en ese momento parecía captar algo oscuro que yo, inmerso en mi ansiedad, intentaba ignorar. «Troy, no vayas a esa fiesta», susurró, como si el peligro pudiera escucharla del otro lado de la línea. Había miedo en su tono, un miedo que hizo temblar mis manos. Me esforcé por parecer confiado, riendo y diciendo que se preocupaba demasiado. Jimena insistió, y pude escuchar lo serio que era su advertencia. Mi padre ya trabajó en lugares así. Siempre hablaba de lo extraño que era ese ambiente, como si hubiera algo oculto. Continuó, casi rogándome. Sabía que solo quería mi bien, pero en ese momento, mi ambición nublaba mi discernimiento. Intenté tranquilizarla, diciéndole que tendría cuidado, pero no parecía convencida. «Promete que me llamarás en cuanto puedas», pidió, su voz quebrada por la angustia. Prometí, pero, en el fondo, sabía que esa promesa era vacía. Antes de colgar, Jimena dijo algo que hasta hoy resuena en mi mente. «Troy, siento que esa fiesta te cambiará para siempre, y no para bien». Sus palabras eran como un último llamado, un intento desesperado de impedirme dar ese paso. Pero estaba tan decidido a salir del sereno, a convertir mi sueño en realidad, que no presté suficiente atención a lo que decía. Llegó el taxi y subí, llevando conmigo una mezcla de euforia y aprensión. Mientras el coche deslizaba por las calles de Los Ángeles en dirección a la mansión, las palabras de Jimena seguían danzando en mi cabeza. Trataba de alejar aquella sensación de inquietud, diciéndome que todo saldría bien, que esa sería la noche que cambiaría mi vida para siempre, para bien. Pero había algo en el fondo de mi mente, una sombra, una duda que no lograba disipar. Comencé a imaginar cómo sería si la escuchara y desistiera, regresando a casa. Sin embargo, sabía que no tendría otra oportunidad como aquella. Al llegar a los portones de la mansión, miré una última vez mi teléfono, pensando en llamar de nuevo a Jimena y decirle que tenía razón. Pero, en ese momento, un guardia abrió la puerta del taxi y me indicó el camino. El portón se abrió lentamente, revelando la imponente mansión y sus jardines sombríos. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba adentro. En ese instante, sentí como si estuviera cruzando una línea sin retorno. No lo sabía entonces, pero la advertencia de Jimena seguiría resonando en mis pesadillas por muchos años. La figura de Jimena quedó atrás, y el consuelo que ella representaba desapareció en cuanto crucé ese portón. Estaba a punto de sumergirme en un mundo completamente diferente al que conocía, y aunque no entendía totalmente lo que eso significaba, sentía que nada sería igual. Dentro de aquella mansión, lejos de las miradas de quienes me conocían y me querían, comenzaba a sentir que la fama y el éxito que tanto deseaba tenían un precio más alto de lo que podía imaginar. Al salir del taxi y acercarme a los portones de hierro, me invadió una sensación de incomodidad. No era solo el tamaño imponente del portón o el jardín sombrío que lo rodeaba. Había algo en los detalles, en los ojos esculpidos que parecían observarme a cada paso, como si aquella mansión tuviera una conciencia propia, una voluntad de devorarme. El portón se abrió con un chirrido largo y profundo, como el suspiro de una criatura antigua despertando de un sueño eterno. Al cruzar los portones, mis ojos fueron atraídos hacia una serie de símbolos extraños que decoraban las columnas y el suelo. Un triángulo con una mano extendida en el centro de un sol negro dominaba la entrada, y recordé haber visto algo similar en un documental sobre ocultismo. El símbolo parecía latir al unísono con mi corazón, como si hubiera una conexión entre aquel lugar y mi propio cuerpo. Cada paso que daba profundizaba mi sensación de que algo muy malo estaba a punto de suceder. Los jardines de la mansión eran otro espectáculo de oscuridad y extrañeza. En lugar de estatuas comunes, había figuras que parecían sacadas de una pesadilla, híbridos de humanos y animales, con cuerpos alados, cabezas de cabra y expresiones de puro horror. Cuanto más caminaba, más aquellas estatuas parecían cobrar vida, con sombras que se alargaban en el suelo como si se acercaran a mí. Era como si cada figura guardara un secreto oscuro, un fragmento del pasado oculto de aquel lugar. Finalmente, llegué a la entrada de la mansión, donde un mayordomo de expresión inerte, casi inhumana, me hizo un gesto para entrar, y al cruzar la puerta, ésta se cerró detrás de mí con un golpe seco, cortando mi contacto con el mundo exterior. El silencio dentro de la mansión era aplastante, como si el propio aire estuviera envenenado con algo antiguo y malévolo. Las luces eran tenues,
apenas lo suficiente para revelar extrañas pinturas en las paredes, figuras abstractas que parecían moverse y retorcerse si se miraban por demasiado tiempo. Cada cuadro que observaba aumentaba mi inquietud. En una de las pinturas, un ojo gigantesco estaba rodeado de figuras humanas diminutas, contorsionadas en posiciones de agonía, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. Otro cuadro mostraba un portal oscuro, del cual salían manos en un gesto de desesperación, intentando escapar de algo invisible. El ambiente parecía diseñado para perturbar, para hacer que cualquier visitante se sintiera pequeño, insignificante y frágil. Respiraba con dificultad, el aire denso hacía cada respiración pesada. Todo a mi alrededor me decía que debía salir corriendo, pero mi ambición me mantenía allí, avanzando entre esos símbolos perturbadores y pinturas horrendas. Con cada paso, sentía que dejaba un poco de mi cordura atrás, intercambiándola por la promesa de éxito que, en ese momento, comenzaba a parecer una ilusión. En esa mansión, los secretos más profundos de la fama se revelaban, y sabía que, una vez descubiertos, no habría vuelta atrás. Al entrar al salón principal, fui recibido por una explosión de luces y música que me cegaron momentáneamente. La fiesta era grandiosa, con luces danzando en tonos hipnóticos que bañaban el ambiente en una atmósfera surrealista. Al fondo de la sala, un grupo tocaba una música intensa, una mezcla de rock y ritmos tribales, que parecía latir directamente en mis venas. Mis sentidos estaban confundidos, cada latido de la música reverberaba en mi pecho como un tambor de guerra, acelerando mi corazón y despertando un extraño deseo de perderme en ese caos. El lugar estaba lleno de jóvenes, todos aparentemente felices, bailando y conversando como si aquella fuera la mejor noche de sus vidas. Sin embargo, había algo raro en sus expresiones, en sus miradas distantes. Parecían estar en un trance, atrapados en una realidad propia, donde el tiempo no existía y las preocupaciones eran solo un vago pensamiento. Intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, pero, cuanto más observaba a mi alrededor, más notaba que algo profundo y terrible estaba sucediendo allí. La atmósfera de la fiesta era una mezcla de paraíso y alucinación. Las personas reían y bailaban, pero sus risas resonaban de manera extraña, como si estuvieran grabadas y reproducidas de forma distorsionada. Las luces parpadeaban al ritmo de la música, y una fina neblina llenaba el aire, haciendo el ambiente aún más etéreo. En medio de este frenesí, una parte de mí sabía que debía salir, pero mi cuerpo parecía atrapado, como si alguna fuerza invisible me impidiera moverme. Me senté en uno de los sofás rojos dispuestos a lo largo de la sala, intentando recuperar el aliento y recomponerme. Era como si algo estuviera absorbiendo mi energía, drenándome lentamente, haciendo que cada pensamiento fuera una tarea difícil. Una joven de apariencia llamativa se acercó y se sentó a mi lado, con una expresión que mezclaba curiosidad e interés. «¿Cuál es tu talento?», preguntó, y mi respuesta salió temblorosa: «Canto rock». Ella sonrió, pero sus ojos no reflejaban alegría, solo una frialdad extraña que me dejó incómodo. La chica siguió haciéndome preguntas, sus manos reposando levemente sobre mi rodilla, un toque que debería ser reconfortante, pero que me heló por dentro. Me esforcé por relajarme, intentando convencerme de que todo era normal, pero algo en su toque, en la manera en que se movía, me daba escalofríos. Al notar un pequeño triángulo tatuado en su cuello, igual al símbolo en la entrada de la mansión, una alarma silenciosa sonó en mi mente. Cada fibra de mi ser gritaba que debía salir, pero me sentía paralizado, atrapado por esa presencia seductora y amenazante. De repente, ella se levantó y ofreció traerme un trago, dejándome solo con mis pensamientos. Mientras esperaba, observaba la multitud frente a mí, notando cómo todos parecían profundamente inmersos en esa atmósfera insana. Intentaba convencerme de que todo estaba bien, que era solo una fiesta, pero una sombra de duda corroía mi mente. Cuando volvió con los tragos, algo en mí ya sabía que esa noche tomaría un rumbo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. La música se detuvo de repente, y un silencio casi insoportable se apoderó del salón. Era como si el propio aire se hubiera congelado, denso y pesado, haciendo difícil hasta respirar. Todos los presentes se volvieron hacia el escenario, sus miradas fijas y expectantes, como si esperaran algo grandioso y terrible. Fue entonces cuando él apareció, una figura imponente, vestida con un traje negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Entró lentamente, cada paso reverberando en el suelo. Ese era el productor,
el hombre detrás de todo el glamour y el misterio. Él se detuvo en el centro del escenario y levantó una copa de vino, esbozando una sonrisa que me heló la sangre. Era una sonrisa extraña, fría, que no alcanzaba los ojos, como si hubiera sido ensayada para parecer amigable, pero escondiera algo mucho más oscuro. «Bienvenidos, queridos invitados», dijo, su voz grave y envolvente llenando todos los rincones del salón. «Esta será una noche que jamás olvidarán», continuó, sus palabras cargadas de una promesa que sonaba casi como una amenaza. Algo en mí gritaba que saliera de allí, pero mis pies parecían atados al suelo. Mientras hablaba, sus palabras hipnotizaban a la multitud, que lo miraba con una reverencia casi religiosa. «Están a punto de iniciar un nuevo capítulo, un capítulo de éxito y gloria», dijo, mientras sus ojos escudriñaban a cada uno de nosotros, como si nos evaluara. Me sentía desnudo, como si pudiera ver todos mis secretos y miedos más profundos. Prometía fama y poder, todo lo que siempre habíamos soñado, pero el tono de su voz dejaba claro que había un precio que pagar, uno que, en ese momento, aún no comprendía. Entonces, el productor hizo un gesto, y varias figuras jóvenes subieron al escenario. Reconocí a algunos de ellos. Eran rostros familiares, íconos de la música que yo admiraba. Allí estaban Prince, Whitney Houston, Cyndi Lauper y una joven Madonna. Sin embargo, algo en ellos parecía estar mal. Sus ojos estaban opacos, como si la vida hubiera sido drenada de sus cuerpos. Sus expresiones eran rígidas y sus movimientos, mecánicos. Ese grupo de estrellas no brillaba, solo mostraban una extraña quietud. Comprendí entonces que eran marionetas, controladas por alguien, tal vez por el propio productor. Con una sonrisa triunfante, el productor presentó a cada uno, diciendo que ellos eran sus creaciones. «Todo lo que son, se lo deben a mí», afirmó, como si fuera un dios creando sus criaturas. «Miren a estos y vean lo que el éxito puede traer», dijo, con un destello insano en los ojos. La audiencia aplaudía frenéticamente, pero para mí aquello era aterrador. Era como si estuviera presenciando algo prohibido, algo que las personas comunes jamás deberían ver. En ese instante, comencé a entender que el glamour de esa industria ocultaba un lado oscuro, una oscuridad que consumía a quienes se dejaban envolver. De repente, el productor se volvió hacia nosotros, los jóvenes artistas presentes en la fiesta. «Ustedes, al igual que ellos, pueden alcanzar el estrellato. Solo deben aceptar lo que les ofrezco», dijo, en un tono casi seductor, pero con un toque de amenaza. Sentí un escalofrío, una sensación de que aquella oferta era más peligrosa de lo que jamás había enfrentado. Sabía que ese momento era decisivo. Podía aceptar y seguir ese camino, o huir. Pero, al ver el rostro vacío de Madonna, comprendí que quizás la elección ya había sido hecha por mí. Mientras el productor hablaba, no podía apartar la mirada de las celebridades a su lado. Estaban allí, inmóviles, como si estuvieran atrapadas en un trance profundo. Cada movimiento parecía calculado, casi robótico, y las sonrisas en sus rostros eran forzadas, sin un ápice de alegría genuina. Era como si toda la vida hubiera sido drenada de ellas, dejando solo una cáscara vacía que obedecía ciegamente. En ese momento, un frío recorrió mi espina dorsal, una sensación de que estaba ante algo que no debería ver. Lo más perturbador era la forma en que evitaban mirar directamente al público, como si supieran que, al cruzar miradas, podrían mostrar el vacío que habitaba en sus ojos. Veía en ellos un sufrimiento silencioso, un intento de liberarse de algo invisible, pero enormemente poderoso. Era como si cada uno llevara una prisión interna, una jaula mental de la que no podían escapar. La joven Madonna, en particular, parecía estar al borde de un colapso, su mirada perdida como la de alguien que ya no sabe quién es. En un momento, el productor le pidió a Madonna que dijera algunas palabras para nosotros, los nuevos artistas. Ella se acercó al micrófono, pero su voz era débil, vacilante. Parecía que luchaba por recordar lo que debía decir, y sus palabras salieron temblorosas, sin sentido. Cada error que cometía, su rostro se contorsionaba en una expresión de miedo y vergüenza, como si hubiera sido condicionada a temer incluso el más mínimo desliz. La multitud aplaudía, pero yo veía el terror en sus ojos. Ella estaba allí, pero no estaba. La presencia de las otras celebridades también era inquietante. Cada una parecía marcada por una especie de agotamiento, con profundas ojeras y expresiones rígidas. Whitney Houston, quien siempre había sido conocida por la fuerza y vitalidad de su voz,
Era irreconocible, solo una sombra pálida de lo que alguna vez fue. Percibía que esos jóvenes no eran solo estrellas, eran prisioneros de algo que escapaba de su control, algo que los mantenía en esa posición contra sus voluntades. Mientras los observaba, sentí como si estuviera viendo el futuro. Allí, en el escenario, estaban los ídolos que siempre había admirado, transformados en marionetas, muñecos vivientes, controlados por una fuerza invisible. Aquello era un vistazo a lo que podría convertirme si aceptaba la propuesta del productor. Sería famoso, sí, pero a costa de mi libertad y mi cordura. Empecé a cuestionar todo, lo que realmente quería, y si estaba dispuesto a pagar un precio tan alto para alcanzar el éxito. En ese instante, el productor hizo una señal, y las celebridades se retiraron lentamente del escenario, como si fueran llevadas a un lugar donde nadie más podría verlas. Sus figuras desaparecieron en las sombras, pero el horror que presencié quedó grabado en mi mente. Las imágenes de sus rostros vacíos me perseguirían para siempre, y sabía que aquello era una advertencia. La fama que buscaba tenía un costo demasiado alto, un precio que podría llevar mi alma. Cuando pensé que la noche no podría ser más extraña, sentí una presión en la espalda, una mano que me guiaba junto con otros jóvenes hacia fuera del salón. No había manera de resistir. Fuimos conducidos por un pasillo oscuro que parecía no tener fin, con un zumbido constante que vibraba bajo nuestros pies. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera entrando en una pesadilla de la que no podría despertar. A medida que avanzábamos, el zumbido se volvía más intenso, casi insoportable, y sentía que mi mente comenzaba a desmoronarse. La puerta se abrió hacia una habitación oscura, con una iluminación tenue que apenas revelaba las paredes a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros fue colocado en una silla, y antes de que pudiera reaccionar, mis brazos fueron sujetos, dejándome completamente inmovilizado. A mi alrededor, otros jóvenes estaban en la misma situación, con rostros asustados, algunos llorando en silencio, como si ya supieran lo que estaba a punto de suceder. La desesperación se apoderaba de mí, pero no había escapatoria. La puerta se cerró, y la oscuridad nos envolvió. De repente, un conjunto de pantallas gigantes se encendió frente a mí, mostrando imágenes rápidas y perturbadoras. Símbolos triangulares giraban en todas direcciones, cambiando de color y pulsando como un corazón latiendo. La luz intermitente hacía que mi cabeza doliera, mientras sonidos distorsionados resonaban en mis oídos, martillando mi mente. Las imágenes invadían mi cerebro, destrozando cualquier pensamiento que intentara tener. Era como si cada una de ellas fuera un cuchillo, cortando mi conciencia y dejando solo fragmentos. La sensación de pánico crecía a cada segundo, pero no podía gritar, no podía moverme. Mi visión empezó a nublarse, y ya no sabía qué era real o qué estaba siendo proyectado en mi mente. Las pantallas mostraban escenas de violencia, rostros sin vida y símbolos que se entrelazaban como una telaraña. Sentía mi cuerpo como una cáscara vacía, siendo absorbido por una fuerza invisible que me dominaba. Un eco de voces comenzó a susurrar a mi alrededor, instrucciones sin sentido que penetraban en mis pensamientos. En medio del trance, escuché la voz del productor, distante, pero lo suficientemente clara como para hacerme estremecer. Ustedes serán nuestras nuevas herramientas, nuestros embajadores. Serán famosos, pero deben aprender a obedecer. Sus palabras eran como veneno, corroyendo mi voluntad e implantando una obediencia forzada en mi mente. Quería resistir, luchar contra aquello, pero mi cuerpo y mi mente no respondían. Cada parte de mí era tomada por esa presencia, por esa orden ineludible. Con el tiempo, la hipnosis profunda comenzó a ahogarme en alucinaciones cada vez más intensas. Vi mi propio rostro distorsionado, perdido, como si ya no fuera yo. Las imágenes de mi infancia se mezclaban con visiones sombrías, y un grito mudo resonaba dentro de mí. Sabía que, si no luchaba, me convertiría en otro prisionero, una marioneta en las manos del productor. Pero, en ese momento, estaba indefenso, inmerso en un mar de control que amenazaba con borrar todo lo que era. El tiempo parecía diluirse mientras permanecía atado en esa silla, inmerso en una pesadilla sin fin. Las pantallas frente a mí seguían mostrando imágenes distorsionadas, escenas que mezclaban figuras horrendas con símbolos que latían de manera hipnótica. Mi mente era bombardeada por sonidos y luces, un ritmo frenético que parecía sincronizarse con mis latidos, acelerándolos hasta el límite de lo soportable. Cada vez que intentaba luchar, un dolor agudo atravesaba mi cabeza,
como si algo o alguien estuviera controlando mis pensamientos y mi propia voluntad. En algún momento, comencé a tener alucinaciones. Imágenes de mi infancia, de mi familia y de los amigos que dejé en el sereno aparecían en las pantallas, pero distorsionadas, macabras. Vi a mi madre, su rostro desfigurado, gritando por ayuda mientras sus manos se extendían hacia mí. Mi propia voz parecía resonar, mezclada con gritos y sonidos incomprensibles. Cada imagen que surgía parecía un ataque directo a mi alma, como si intentaran borrar todos mis recuerdos y reemplazar mi mente por algo nuevo, obediente y vacío. Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero no podía moverme. Sentía la humedad fría en la piel, pero no tenía fuerzas para secarlas. Mis músculos dolían y mi cuerpo temblaba, tomado por espasmos que no podía controlar. La sensación de ser observado crecía a cada segundo, como si miles de ojos invisibles estuvieran juzgándome, estudiando mis reacciones. Miré a mi alrededor y vi a otros jóvenes atados a sillas como la mía, sus rostros pálidos y vacíos, como si ya hubieran sido consumidos por completo. Entonces vi a uno de los jóvenes del grupo comenzar a convulsionar de forma violenta. Sus ojos se voltearon, y sangre comenzó a escurrir de su nariz, oídos y boca mientras su cuerpo se sacudía sin control. Quería gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Sentía el pánico crecer dentro de mí, pero estaba paralizado, forzado a presenciar aquella escena aterradora. El productor y los hombres a su alrededor observaban con indiferencia, como si aquello fuera solo una reacción esperada. Yo estaba al borde de un colapso, consciente de que aquello podía sucederme a mí también. El aire se llenó del olor metálico de la sangre, y los sonidos que antes eran distorsionados ahora parecían susurros, voces que resonaban en mi mente, ordenándome que aceptara, que me rindiera al control. Un pavor indescriptible se apoderó de mí, y una pequeña parte de mi conciencia luchaba por resistir, por no dejarse arrastrar por aquella oscuridad. El control que ellos ejercían era como una telaraña pegajosa que se infiltraba en mi mente y amenazaba con sofocarme. Sabía que si no escapaba, perdería la cordura para siempre. Con la poca fuerza que me quedaba, intenté concentrarme en algo positivo, algo que me mantuviera anclado a la realidad. La imagen de Jimena apareció en mi mente, su voz suave y firme, recordándome que yo tenía un don, que debía proteger lo que era mío. Aferrado a este recuerdo, logré resistir unos instantes más, aunque sentía que mi mente se fragmentaba y que tal vez era solo cuestión de tiempo antes de que me convirtiera en una cáscara vacía, como los que me rodeaban. En medio del torpor de la tortura mental, las luces de las pantallas comenzaron a atenuarse, y el productor finalmente apareció frente a nosotros, observándonos como un cazador que evalúa a sus presas. Tenía un brillo sádico en los ojos, una satisfacción cruel al vernos en tal estado. «Están listos para un nuevo comienzo», dijo con una voz fría y sin compasión, como la de un científico frente a un experimento exitoso. «La fama, el poder, todo será suyo, pero con una condición: deben obedecer. Sin cuestionar, sin resistirse». Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que nos veía como herramientas, juguetes que él podía manipular y usar a su antojo. «Este proceso», continuó, «no es solo para controlar. Es para asegurar que todos ustedes, jóvenes prometedores, se conviertan en las voces que conduciremos a nuestra manera». Mientras hablaba, sus ojos recorrían cada uno de nuestros rostros, como si supiera exactamente dónde tocar para quebrar nuestra resistencia. La idea de que pudieran borrar mi identidad y transformarme en un títere era aterradora. Mientras el productor seguía hablando, veía a los otros jóvenes asintiendo, como si ya estuvieran dominados. Sus expresiones eran vacías, sus ojos sin brillo, indicándome que la mayoría ya había cedido. Un miedo desesperado se apoderó de mí. Sabía que debía escapar, pero la sensación de impotencia era abrumadora. Mis manos temblaban, y la idea de que pudieran arrebatarme todo lo que era me llenaba de angustia. Era como hundirme en arenas movedizas, incapaz de escapar. El productor continuó explicando los métodos de control, los procesos de condicionamiento mental y los dispositivos que usaban para garantizar la obediencia absoluta. «Ustedes serán las próximas estrellas, pero nunca dejarán de estar bajo nuestro control», dijo con una calma que me revolvió el estómago. Cada palabra suya parecía corroer un pedazo de mi alma. Estaba atrapado, y el precio del éxito era la total sumisión. Era un pacto silencioso, una esclavitud disfrazada de promesas de gloria. En un momento, el productor chasqueó los dedos, y una puerta lateral se abrió,
revelando un grupo de hombres y mujeres con expresiones vacías. Ellos son quienes intentaron resistir, dijo con una leve sonrisa. Miré a esas personas y reconocí a varios artistas y celebridades, ahora irreconocibles, con ojos apagados y movimientos lentos. Parecían zombies, vacíos y sin voluntad propia. Así terminarán todos ustedes si deciden no cooperar, finalizó. La revelación de sus verdaderas intenciones fue tan brutal que sentí que mi mente se despedazaba aún más. Necesitaba huir, encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Pero allí, rodeado de rostros conocidos convertidos en marionetas, comprendí que no sería fácil. El productor nos observaba con satisfacción, y en ese momento entendí que para él, nuestras vidas no eran más que piezas en su juego oscuro de poder y control. Entonces, una chispa de resistencia surgió en mí. Era como si el eco de la voz de Jimena dentro de mí se hubiera convertido en una fuerza tangible, una ancla que me impedía hundirme completamente en esa pesadilla. Recordé cada conversación, cada vez que me dijo que nunca renunciara a lo que yo era, y en ese momento, me aferré a esa idea como si mi vida dependiera de ello. Con un esfuerzo que parecía imposible, comencé a tratar de soltar mis ataduras, moviendo mis muñecas hasta que sentí que uno de los nudos cedía. Las pantallas continuaban parpadeando intensamente, pero el efecto hipnótico comenzaba a disiparse. Miré a mi alrededor, buscando cualquier punto débil que pudiera aprovechar. Con un último esfuerzo, rompí las ataduras y me levanté, respirando con dificultad, casi sin creer que estaba libre. Observé a los demás, pero la mayoría estaba en un trance profundo, y sabía que no tenía tiempo para ayudarlos. O escapaba en ese instante o acabaría como ellos. El miedo, mezclado con la adrenalina, guiaron mis pasos. Salí tambaleándome de la sala y corrí por el oscuro pasillo, donde los zumbidos y voces parecían querer arrastrarme de vuelta. Cada paso era una lucha contra la vertiginosa sensación de desvanecimiento, contra el pánico que se enraizaba en mí. Escuchaba gritos y pasos detrás de mí, pero no me volví. Sabía que el productor y sus guardias me perseguían, y mi única esperanza era encontrar una salida lo antes posible. Mis piernas estaban débiles, pero la voluntad de sobrevivir era mayor. Estaba al límite, pero no podía detenerme. Atravesé salas oscuras y corredores interminables, donde sombras bailaban en las paredes, creando figuras deformes que parecían reírse de mi intento de fuga. A cada puerta que abría, el desespero crecía. Ninguna conducía al exterior, solo a otros espacios sombríos y claustrofóbicos. La mansión parecía un laberinto infernal, creado para aprisionar a cualquiera que intentara escapar. Estaba al borde de ceder al pánico total, pero al girar en un último corredor, avisté la puerta principal. Una última esperanza. Respirando fundo, me lancé en dirección a la puerta sin mirar atrás. Al alcanzarla, la empujé con todas mis fuerzas, sintiendo la resistencia de las bisagras viejas. El aire fresco de la noche me golpeó como una descarga, llenando mis pulmones con una fuerza renovada. Pero el horror aún no había terminado. Justo al cruzar la puerta, sentí una mano que me sujetaba del brazo. Al girar, vi el rostro del chef de la fiesta. Su mirada llena de furia me dejó petrificado. Susurró algo inaudible, pero el odio en sus ojos decía suficiente. Con un último impulso desesperado, tiré de mi brazo y lo empujé con fuerza, rompiendo el contacto. El chef cayó hacia atrás y corrí, cada célula de mi cuerpo gritándome que continuara, que no mirara atrás. Mis piernas parecían de plomo, pero no paré hasta llegar a la calle. En medio de la noche, vi un taxi y le hice señas frenéticamente. Me metí en el auto y le grité al conductor que me llevara lejos. Mientras el coche aceleraba, miré por la ventana y vi la mansión alejándose, cada vez más pequeña, hasta desaparecer en la oscuridad de la carretera. El taxi avanzaba por la carretera desierta, y yo sentía todo el cuerpo temblar, tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de vivir. Mi corazón aún latía como si estuviera corriendo, y mi mente era un torbellino, dividida entre el alivio de haber escapado y el terror de todo lo que había presenciado. Cuando llegué a un lugar seguro, el primer pensamiento fue llamar a Jimena. Mi voz temblaba, apenas podía hablar, pero logré pedirle que viniera a buscarme. «Necesito ayuda, no estoy seguro», susurré, y ella entendió de inmediato la gravedad de la situación. Jimena llegó en pocos minutos. Su expresión reflejaba una mezcla de miedo y preocupación. Al subir al coche, no hizo preguntas, sabía que no estaba listo para hablar. Durante el trayecto a su casa, el silencio entre nosotros era denso, lleno de cosas que necesitaba contar,
pero que aún no podía poner en palabras. Con cada calle que pasábamos, miraba hacia atrás, esperando ver algún signo de persecución. Pero todo estaba en calma, al menos por el momento. Al llegar a casa de Jimena, ella me llevó a una habitación aislada y comenzó a preparar una bebida caliente. Se sentó a mi lado y, sin presionarme, esperó hasta que estuviera listo para hablar. Mi voz salió vacilante, y las palabras tropezaban mientras narraba cada detalle de esa noche terrible. Le conté sobre la fiesta, el productor, los rostros vacíos de las celebridades y el proceso de control mental en el ático. Jimena escuchaba en silencio, pero su expresión se tornaba más sombría con cada palabra, como si parte de lo que yo contaba confirmara algo que ella ya sospechaba. Al terminar, Jimena respiró hondo y dijo, con una determinación que me sorprendió: «Debemos irnos de aquí. Tenemos que ir lejos, a donde ellos no puedan alcanzarte». Explicó que tenía parientes en México, en un pequeño pueblo rural, donde podríamos escondernos. El plan sonaba descabellado, pero a la vez era la única solución. Sabía que el productor y su grupo no dejarían escapar a alguien que había visto tanto. En pocas horas, reunimos algunas cosas esenciales y, con la ayuda de la familia de Jimena, partimos rumbo a la frontera, intentando dejar atrás la pesadilla. El viaje fue largo y lleno de ansiedad. En cada parada, temía ver a alguien del grupo del productor observándonos, como si el propio aire estuviera repleto de ojos invisibles. Pero finalmente cruzamos la frontera y continuamos hasta un pequeño pueblo escondido en las montañas. Allí, el paisaje era simple, pacífico, como un mundo distante de todo lo que habíamos dejado atrás. Por primera vez desde aquella noche, sentí una paz que parecía genuina. Era como si las sombras de Hollywood no pudieran alcanzarnos allí, entre esas montañas. Con el tiempo, fuimos adaptándonos a nuestra nueva vida. La familia de Jimena nos acogió, y poco a poco logré reconstruir mi vida, trabajando en tareas sencillas, lejos de la industria musical. Jimena siempre me apoyaba, y nuestra amistad evolucionó hacia algo más profundo, una unión forjada en el dolor y la huida. Decidimos no hablar sobre la industria, dejar ese pasado en silencio. Sin embargo, el temor de que ellos nos encontraran nunca desapareció del todo. Los años pasaron, y la tranquilidad del pueblo fue reemplazando poco a poco los recuerdos del terror que viví. Jimena y yo nos casamos, y la vida comenzó a tomar un rumbo más calmado. Tuvimos hijos, y crecieron lejos de la influencia de aquella industria y de todo lo que representaba. Nunca les conté la verdad sobre lo que viví, pero siempre los advertí de las falsas promesas y el vacío del glamour de la fama. Para mí, era una cuestión de supervivencia. Sin embargo, a medida que mis hijos crecían, vi que ellos también tenían sueños y aspiraciones. Mi hija mayor, en particular, comenzó a mostrar interés por la música. Era talentosa, como yo lo fui alguna vez, y, inevitablemente, se sintió atraída por las canciones populares que dominaban los medios. Aunque sabía que no podía sofocar su talento, el miedo volvía cada vez que la veía escuchar ciertos artistas, nombres que sabía estaban posiblemente ligados a todo aquello que una vez me persiguió. Cuando mi hija mencionó su interés por una estrella en particular, una sensación de déjà vu me recorrió el cuerpo. Era como verme a mí mismo, joven y lleno de sueños, a punto de caer en la misma trampa. Cada vez que hablaba de su ídolo, sentía un escalofrío, una advertencia silenciosa, como si algo maligno estuviera al acecho. Quería protegerla, pero sabía que hablar directamente de lo que viví podía despertar una curiosidad peligrosa, y el silencio se convirtió en mi única opción. El tiempo siguió avanzando, y la industria continuó evolucionando. Sabía que el control sobre las estrellas y sus seguidores solo se volvía más sofisticado. La tecnología permitía una manipulación masiva que ni siquiera podría haber imaginado antes. Cuando veía entrevistas o actuaciones de ciertas celebridades, reconocía esa misma mirada vacía que vi aquella noche, el mismo vacío desesperado que marcaba los ojos de Madonna y de los demás. Para mí, era evidente que la industria aún estaba en manos de las mismas figuras oscuras, los mismos monstruos. Hoy, llevo una vida simple y rara vez pienso en la fama. Sin embargo, siento que aún estoy siendo observado, que las sombras de Hollywood aún me persiguen desde lejos, como si aguardaran el momento adecuado para hallarme. A veces, en la noche, sueño con la mansión, con el productor y su mirada fría, y despierto con la sensación de que nunca desistieron. Aunque escapé una vez, sé que el precio de mi libertad fue alto, y que, de alguna manera, una parte de mí aún sigue atrapada en aquella silla, en ese ático.
Mi historia es una advertencia, un mensaje para todos aquellos que sueñan con el brillo de la fama sin conocer lo que realmente esconde. La industria del entretenimiento es una jaula dorada, donde el éxito se alimenta de las almas de quienes se acercan demasiado. Esta lección, para mí, fue aprendida de la manera más dolorosa, y dejo este relato como un aviso. No se dejen seducir por la fama, porque, una vez dentro de ese mundo, salir es casi imposible. Yo escapé una vez, pero no sé cuánto tiempo más podré seguir libre.